a dar desarrollo a la temática que se mencionó en el envío de la sesión. Estoy atento a cualquier inquietud. Muy buenas noches para quienes siguen ingresando. Ya en unos minutos iniciamos. Ya en este momento la sesión se encuentra grabando. ¿Alguno ya ha leído la información que se está solicitando para el desarrollo de la primera actividad? ¿Han mirado algo? Profesor, muy buena noche. Qué pena con usted. Me presento, Juan Carlos León. Muy Qué buenas pena con noches. su merced. Es para hacer una pregunta. ¿Su merced es docente de la asignatura de recursos educativos digitales? ¿Me confirma? ¿Tan amable? Pues soy docente ya te digo de qué cohorte, un momentico confirmo. Es que creo que estoy en el link equivocado porque acabé de terminar la clase con la profesora Jack Sully y ella es la Ujú. que me va a dictar a mí. Estoy en el grupo con ella en la asignatura de red de recursos educativos digitales. Creo que la otra, que es la electiva que escogí, la tengo con un docente de apellido Rico. Entonces creo que voy a retirarme de esta clase para no afectar a los demás compañeros. Sí, ¿me recuerdas tu nombre y apellidos, Juan Carlos? Juan Carlos León Santamaría. Sí, no estás conmigo. Ah, listo, profe, qué pena. De todas maneras, muchas gracias. Dios me los bendiga. Muy amable. Bueno, esté muy bien, Juan Carlos. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches para quienes se siguen incorporando a la sesión. Ya en unos minutos damos inicio. Buenas tardes para todos. O buenas noches ya, aquí en Colombia. Creo que fue una pregunta que pena. Creo que el muchacho estaba equivocado. Creo que su módulo es selectivo. Sí, está equivocado, pero no sé cómo pudo acceder a este enlace, quién se lo compartió, ¿no? No, lo más No, probable es que ahí creo que estaba en red. Él decía algo de red, pero sí, quería confirmar que fuera el electivo. Ah, sí, bueno. no, en este momento estamos en la electiva, correcto, Enzo. Sí, de pronto el Vale. compañero, alguien le compartió el enlace porque está ese en otra lectiva. O sea, ninguno de los dos módulos está conmigo, ¿no? Yo creería que alguien le colaboró compartiéndonos los enlaces porque los enlaces son privados, solamente llega a quienes están relacionados, a nadie más. Excepto, por supuesto, que ustedes lo compartan, pero que normalmente no lo deberían hacer, ¿no? Tener seguridad de quienes ingresan. Buenas noches, profesor. ¿Cómo me le va? Mucho Muy gusto. bien. Habla con Antonio Santos Vivas. Muy buenas noches, Antonio Santos. Estás ingresando con otro usuario, ¿cierto? Parece como Sí, Alonso señor. Ronquillo. Sí, señor. Ese es el dispositivo que tengo de la institución donde laboro. Ah, bueno, como estamos en Zoom, tú te puedes situar donde está tu nombre, pues darle clic derecho y te renombras en esta sesión, ¿no? Para que quede correctamente el nombre de quien participa. ¿Clic derecho? ¿Dónde?
Donde está, si tú notas, donde dice participantes, tú le das Sí, clic ahí señor. en participantes, después ubicas tu nombre, Participantes, ok. después ubicas donde aparece tu nombre, le das clic derecho, no sé si te esté saliendo en español o en inglés, hay unos punticos, y le das renombrar o rename, y ahí sí te puedes colocar tu nombre. Sale el mismo Alonso Ronquillo. No, después de que renombres, sí aparece tu nombre. Tú lo puedes Pero entonces modificar. lo escribo. Sí, hay que escribirlo, por supuesto. Buenas noches, profe. Buenas noches, quienes siguen llegando. Muy buenas tardes a Jorge Cruz que me está saludando. Ya en un momento Buenas noches, iniciamos. profe. Daisy Loaiza. Buenas noches, Daisy. Bueno, ya vamos al inicio. Bueno, voy a cerrar los micrófonos. Ya voy a comenzar a compartir pantalla. Confirman, por favor, que se hayan viendo la pantalla compartida de la plataforma ODS. Sí, señor, ya se ve. Bueno, vamos al inicio entonces. Sí, señor, ya se ve. Correcto. Entonces, ¿qué veíamos en la invitación de la sesión? También igual el tamaño, por favor me comentan que estén viendo bien o aumentamos un poco más. ¿Ven bien la pantalla? Bueno, comencemos entonces. Sí, señor. Bueno, recuerden que si desean participar para que puedan activar su micrófono y entenderle mucho más, pueden levantar su mano y de paso pues los escucho para poderles dar atención y darles paso a sus diversas inquietudes. Pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay para mí no es ningún inconveniente, ¿no? Lo hacemos de una vez, ir dando respuesta a sus inquietudes. Siempre ha sido mi costumbre. Bueno, vamos entonces a iniciar. ¿Qué veíamos en la invitación? Pues nos dice, de acuerdo con lo que se plantea para esta sesión, está el desarrollo de una bienvenida, el desarrollo o visualización del cronograma general de actividades, vistazo general a diversos conceptos que les mencionaba, les reiteraba que si ustedes ya habían comenzado a leerla, el material de formación, que es muy importante. Entonces, los recursos de aprendizaje, váyanse apropiando de la temática para aprovechar estas sesiones en línea. Como era un poco corto el tiempo, digamos, de esta actividad, pues pretendí desarrollarlo pronto para que ustedes vayan adecuándose muy bien a todo lo que se propone. Revisaremos las instrucciones de la actividad 1, qué matriz se va a utilizar para valorar las actividades o las evidencias de la actividad 1 que se propone y dudas, inquietudes, reitero, en cualquier momento ustedes la pueden plantear. La idea es que tengan micrófonos activos para que levanten la mano y podamos hablar sin ningún inconveniente. Bienvenidos para quienes siguen llegando. O pueden escribir en el chat. De vez en cuando estoy pendiente y estoy entonces pendiente a sus inquietudes para darles respuesta. Bueno, bienvenida. Muy buenas noches para todos. Les saluda su instructor o profesor Juan José Botello Castellanos, ingeniero de sistemas de la Universidad Industrial de Santander, especialista en educación con nuevas tecnologías, magíster en educación y docencia de la Universidad de México. Es para mí un gran honor ser ahora su formador
en este módulo electivo. En mis inicios, pues como ingeniero de sistemas, desarrollé un sistema de información integrado para entidades financieras, la cual se instaló en más de 200 entidades públicas de todo el país. Ese conocimiento, la parte pública, por supuesto, para desarrollar un buen sistema de información hay que apropiarse de cantidades de normativas y mucho más en la pública, que es más complejo. Entonces, de esa manera, aprendí contabilidad, presupuesto, contratación, todo lo referente a un sistema financiero. Ese conocimiento de la norma pública me llevó a presentar una propuesta de un programa de gestión presupuestal para entidades públicas al SENA. Comencé entonces en el 2003, además de ser instructor en el SENA, también desarrollé contenidos temáticos y más con este programa de gestión presupuestal, cual inició con 3 módulos diferentes. Del SENA a la fecha, pues he ocupado diferentes roles: gestor de contenidos, experto temático, guionista, asesor metodológico, asesor pedagógico, y tanto en ambientes virtuales de aprendizaje como en ambientes presenciales. 2017 hice la postulación para ser docente en la UDES. Desde esa fecha soy docente. Y por supuesto, aplicando pues diferentes competencias a las diferentes ramas. Actualmente me dedico netamente a la docencia y a la parte de creación de contenidos y revisión y demás. Todo productos digitales. Entonces, estoy para servirles. Me gusta siempre compartir mi conocimiento. Esa es una de mis máximas. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy para servirles. Recuerden los diferentes medios de comunicación que tenemos. Ese es otro evento muy importante en la educación constructivista, donde la comunicación siempre debe ser bidireccional. Y de esa manera, entonces, yo comunico diferente información. La idea es que ustedes la lean, la entiendan. Si no, pregunten, hagan críticas sobre la información que se les provee y devuelvan esa información. Entonces, bidireccional, recordar. Entonces, va de docente a estudiante. Y, por supuesto, debe entonces regresar de estudiante a docente. Entonces, estos módulos se enfocan bastante a las competencias, de manera que la idea es que ustedes aprendan, ¿cierto? Aprobar o no aprobar, pero la idea es que aprueben. Entonces, por eso la idea es que en este enfoque constructivista se propongan diversas actividades que no son tradicionales. No solo son exámenes o evaluaciones con única respuesta, ¿no? Aquí van a ser ustedes seres pensantes, seres críticos. Entonces recuerden esa comunicación bidireccional que la vamos a utilizar por diferentes medios. Está el correo electrónico, está el móvil, ustedes pueden interrumpir en las diferentes horas hábiles que se han propuesto. Este mismo número tiene WhatsApp. Recuerden que también está el medio de comunicación, que es las notificaciones, y por supuesto aprovechar en gran medida estas sesiones en línea. Entonces, nuevamente, estoy para servirles. Cualquier momento pueden interrumpirme sin inconvenientes y todo. Entonces, utilizar estos medios de comunicación. Muy buenas noches para quienes siguen llegando. Bienvenidos. Cronograma general de actividades. Vamos a compartir entonces. Recuerden que ustedes el día de ayer se les envió un cronograma donde está el paso a paso de lo que tienen que desarrollar. Ya está en PDF, ayer fue enviado a 4 de la tarde, alrededor de esa hora. Por acá les muestro un resumen, ya se los voy a compartir. Entonces, ¿qué vamos a tener en selectivo? Por supuesto, me confirman nuevamente que estén viendo el archivo de Excel. Confirmado, profe, hágale. Tu pantalla. Bueno, muchas gracias. Entonces, de acuerdo con lo que se había enviado, iniciamos 26 de septiembre, que fue el día de ayer, y está establecido de esta manera inicial a finalizar el 11 de diciembre. Por supuesto, puede ser que se cierre antes o puede ser después.
pero tentativamente estas son las fechas. Cuando hablamos del 11 de diciembre ya sería el cierre del módulo en su totalidad con el cierre de la plataforma. Pero entonces, ¿qué vamos a ver durante la evolución de este módulo? Nos habla de una primera actividad que se llama conceptualización, va del primer día hasta el día 17. Se van a entregar 2 evidencias, pero dentro del mismo documento, ya lo vamos a mirar. Una tabla de identificación de características evaluativas y un cuadro comparativo de los tipos de evaluación. Ambos finalizan en la misma fecha, entrega, día 17, en su AAA o agenda de avance de aprendizaje. Tiene el mismo peso o porcentaje, el 15% para cada uno, de tal manera que para la primera nota van a tener un 30%. Por supuesto, tienen que cumplir ambas. Si envían una, pues van a tener solamente la mitad, o se le aplicaría un 0 a esa y quedaría valorada la otra. De acuerdo con el almanaque o calendario, finalizaría el 26 de septiembre. Perdón, inicia el 26 de septiembre, que sería el día 1. Y va a finalizar el 12 de octubre. Es muy importante que tengan ustedes en cuenta las fechas de entrega. Esta es la fecha para calificarse sobre 5.0. Son las reglas que nos coloca la universidad. Si no pueden entregar en este día, por favor mencionarlo con anticipación, o lo menciona la coordinación académica o me lo mencionan a mí. De tal manera que después de la fecha de entrega se puede valorar con una calificación diferente de 0. Se retroalimenta y se califica con una calificación diferente de 0. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay que preavisar, no dejar, como siempre digo, todo para la última, ¿no? Que a veces es nuestra costumbre por las diferentes actividades que a veces tenemos, que a veces nos saturamos. Lo ideal es que agendemos muy bien las actividades. Tienen 17 días, entonces contando desde esta, prácticamente tienen 2 fines de semana que pueden aprovechar bastante. Eso sería para nuestra primera actividad. Reitero mencionar con anticipación, ¿no? Que algo les sucede, ¿no? Si ustedes comienzan a hacer las actividades con tiempo, ya es poco a poco los últimos días para finalizar. ¿Alguien desea conversar algo? Tiene un micrófono activo. Jorge, te voy a cerrar con tu permiso el micrófono. Bueno. Comprensión de taxonomías va del día 18 al 28. Va a haber un documento de análisis en la planeación de un curso. Día de entrega 28 va a tener 11 días para su duración. Arranca 13 de octubre, finaliza 23 de octubre. Este documento, con su análisis, pesa un 30%. Aplicación de estrategias y realimentación va a ser la nota 3. Va a tener un 40%. Repartidas como la primera evidencia de la actividad 3 corresponde a un foro, estrategia e instrumentos de evaluación, con un valor del 10%. Inicia el 24 de octubre y va a finalizar el 1 de diciembre. Va a tener entre estas 2 actividades 39 días para su ejecución. El informe estrategia e instrumentos, 20%, y tiene igual tiempo de duración. Va a ser en conjunto, o sea, no va a haber ningún problema que termine en uno y después la otra, ¿no? Ambas evidencias tienen su misma fecha de finalización. Entonces, ustedes, no, como hablamos hace un rato, adecúen muy bien sus tiempos para que puedan cumplir con esta parte. Y por último, en la realimentación del curso van a ser 10 días, pero está particionada en diferentes actividades. La primera, se hace una participación mediante un documento, ya está planteado, va a ser un comentario, posteriormente en su debida fecha, pues se va a dar las instrucciones adecuadas para su desarrollo. Van a ser 2 o 3 días no más de duración. Si vemos de 2 de diciembre, el cierre académico es el 4, entonces tendrían 3 días para entregar ese comentario. No se preocupen, vamos llevando el paso a paso. Cada una de estas pues va a tener sus instrucciones. Hasta el momento, como está planteado, las notas parciales finales se publicarían el 8.
La reclamación es el 9 y se cerraría la plataforma definitivamente con su cierre del módulo el 10 de diciembre. ¿Qué se habla de cierre académico? Como lo menciona acá, porque es el día máximo de entrega de todo lo que tengan pendientes para poder cumplir con las fechas del cronograma del cierre que nos propone la plataforma. Perdón, ¿quién desea comentar algo? Por favor, cerrar micrófono. Entonces, tengamos en cuenta todas estas fechas. Importante el cierre académico. Está establecido en este momento. Claro que si la universidad mueve fechas o tiempos, pues también se comunica con anticipación. Bienvenidos quienes siguen llegando. Se reitera entonces su última fecha de evidencias. El detalle incompleto está enviado en el cronograma de actividades. Recordar que se envió el día de ayer, entonces los invito para que lo descarguen. Y si desean, pues también pueden hacer una captura de pantalla, la que estamos viendo aquí, para que la guarden también de una manera permanente, el resumen que les estoy mostrando. Se reitera entonces, última fecha de envío de evidencias, el 4 de diciembre, que corresponde al cierre académico. Las sesiones en línea, en este momento están proyectadas para estos días y a esta hora. Si por algún motivo quiere que la subamos media hora, una hora, me dicen, o mantenemos la hora. La idea es que en las 7 son mucho más participativos, e ingresan muchos más, ¿no? Que a veces la subimos en una hora, entonces hay algunos que presentan problemas por el sitio donde están, que les cierran que el café internet o están en alguna zona rural, etcétera, y no pueden participar después de las 8. La idea es dejar una hora intermedia, pero si les parece, la subimos a las 7:30 o la dejamos a esta hora. Ustedes me comentan y la modificamos. La idea es que lleguemos a un consenso. ¿Les parece? Los escucho, si están bien para esta hora. Sí, profe, gracias. Está bien la hora. Pienso Para que mí la hora está está bien. Gracias. perfecta. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, está Está bien bien, la profe. hora. Ahora. Muy bien, muy amables por su respuesta. Bueno, entonces este sería nuestro cronograma. Como les decía, sí. Les sugiero que capturen una pantalla, que es el resumen. De todas maneras, está en el documento en PDF, ¿vale? Bueno. Inquietudes hasta el momento, continuamos. ¿Inquietudes o vamos bien? ¿Continuamos? Yo creo que continuemos, profe. Vamos no- bien. Ah, bueno, importante. Sí, vamos bien. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Vamos entonces a compartir el sitio web para que miremos qué nos dice la universidad. Entonces nos dice para este caso del módulo, en nuestro primer día, que nos está diciendo. Hace primero una bienvenida y que este módulo de evaluación de aprendizaje medida por las TIC corresponde a la especialización en aplicación de TIC para la enseñanza. Recuerden que ustedes están en esta cohorte que les menciono acá, o mejor en esta aula o clase. Ese es el código de ustedes asociado. Aquí dice semanas de formación 8, pero en realidad quedaron modificadas a 11 semanas. ¿Para qué entonces esta evaluación de aprendizajes? Es que les permite a ustedes establecer un panorama general de los beneficios para elaborar instrumentos de evaluación que permitan verificar que tanto las metas educativas se están alcanzando, o mejor, qué tanto las metas educativas se están alcanzando. El desarrollo de este módulo se inicia por un proceso de conceptualización de las actividades de enseñanza-aprendizaje para posteriormente conocer las taxonomías para la evaluación y su aplicación en el diseño de actividades, concluyendo con los tipos de evaluación sumativa y formativa. ¿Alguien de pronto puede hablarme en este momento de qué podemos decir que es una evaluación formativa o qué es una evaluación sumativa? Vamos recorriendo poco a poco. Dice Diana que vota por las 7:30. Los demás, listo, yo te escucho. John, activa tu micrófono. John Moreno, hola. Sí, señor. Buenas John. noches. Buenas noches, John. Tengo yo entendido pues que la evaluación formativa es un tipo de evaluación en el cual
el estudiante tiene una retroalimentación de su aprendizaje. Pues, o sea que él pues comete errores, pero entonces de sus errores va aprendiendo, pues tengo entendido. Entonces, no sé, ese es mi aporte. Gracias. Bueno, sí, señor. ¿Quién más se anima a conceptuar al respecto? Muy bien por el aporte, John. ¿Quién más? Punto que han escuchado, lo que creen ustedes que han desarrollado durante este proceso de ustedes como docente. La evaluación formativa, profe, cordial saludo, es aquella que se hace en el ejercicio de la clase. Correcto. Y la otra, bueno, vamos aprendiendo. Importante lo que van mencionando para que miremos ahora, cuando muestra el primer capítulo, qué quiere decir esas partes, ¿no? ¿Quién más se anima? No importa. Importa su participación. Cuando hablamos de la evaluación formativa, buenas noches con Alexandra. Buenas noches, Alexandra. Hablamos de la evaluación que es de manera integral, donde se evalúan todos los aspectos que rigen como tal el proceso académico de cada estudiante. Entonces, eso está en la mayoría de los PI. Incluso creo que el ministerio está muy enfocado a eso, de la evaluación formativa y de que se trabaje todo pues de manera integral y transversal. Gracias, Alexandra. Bueno, se me olvidó el nombre de Alonso. Te dije es que escríbelo por el chat. Activa tu micrófono. Recuerda nuevamente presentarte. Ok, Antonio Santos. Antonio, muy amable. Sí, señor. Antonio. Bueno, para mí, una evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos. Bueno, muy bien, Antonio. Muy amable por tu aporte. John, ¿tienes la mano levantada o no la has bajado? ¿Desea aportar nuevamente? Sigue Claudio Flores. Claudio, puedes activar el micrófono. O John, si va a Ok, aportar algo. ya, pensé que sí, mi compañero. No, decía que la evaluación formativa lo que pretende es como permitir en el proceso de formación evaluar para saber cómo se está, si se está aprendiendo o no, si la transmisión de conocimiento, la transposición didáctica ha sido efectiva o no, para ir desde esa evaluación, reconocer dónde se está, qué se va a fortalecer y mejorar. Mientras que la evaluación sumativa, pues una evaluación que ya es como más global, entiendo, como que ya, bueno, vamos a ver si realmente, voy a poner un ejemplo, al final del curso se aprendió o no se aprendió, mientras la formativa sería en medio del curso. Muy bien por tu aporte, Claudio. Gracias. John, ¿tienes la mano levantada? Sí, por ejemplo, si un estudiante participa en clase, se porta bien, ayuda a sus compañeros, eso hace parte de la evaluación formativa. O sea, no se califica solamente un conocimiento que el estudiante va adquiriendo, pues que es importante, sino también la participación en el trabajo colaborativo con sus compañeros. Entonces, eso hace parte pues, de ese tipo de evaluación. Sí, correcto. Bueno. Lais, tienes el micrófono activo. Muy buenas noches para todos. Pues puede entender como la evaluación formativa, aquella que busca mejorar constantemente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Antonio, tienes el micrófono activo. Gracias, Ladies, por el aporte. Claudio, ¿deseas aportar algo más? ¿O ya? Ya. Bueno. Sí, es importante siempre en la evaluación que hay tres, ya lo vamos a mirar ahorita en el documento, pero básicamente la evaluación va, digamos, en su momento de aplicación, por decirlo así, en el tiempo en que se aplica y el tipo que se aplica. Entonces, aquí solo habla de la sumativa y la formativa.
cuando iniciamos, ¿sí? En el inicio, no sé si alguien se acuerda cómo se llama esa evaluación. ¿Sí se acuerdan? En el inicio o antes de iniciar. Sí, es la diagnóstica. Correcto. Evaluación diagnóstica para saber cómo estamos. Correcto. Eso entonces, en el inicio hacemos una diagnóstica o una evaluación previa de algunos aspectos. Entonces, tiempo de inicio, ¿qué tipo de evaluación sería la diagnóstica? Durante la formación, como explicó hace un rato compañero, se hace la formativa. Y al finalizar, no solo es importante tener en cuenta un fin, pero ese fin ¿de dónde? Puede ser de un periodo o un todo, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta de esa manera. ¿Qué quiere decir un todo? ¿O qué quiere decir un periodo? Recordar que los establecimientos o los proyectos educativos institucionales están divididos o por bimestres o por trimestres, dependiendo de la institución escolar y etcétera, unos cronogramas, un plan de estudio donde se establecen contenidos y demás. Entonces, por eso el fin va a ser del periodo o, le digo, del todo. ¿En ese todo qué es? O digamos del periodo, termina un bimestre. Vamos a evaluarle cómo le fue al estudiante en ese bimestre. Entonces se hace una sumativa. Esas sumativas aplica mucho y también depende cómo se vaya a hacer. Si es de una temática especial o todas las temáticas que se vivenciaron durante el periodo. Esa es la sumativa. O esa misma sumativa se realiza durante todo lo que aprendió en el semestre o durante todo el año. Entonces, por eso se habla de un todo. Esa es la diferencia de cada una de estas, ¿no? Entonces, la diagnóstica, para saber, o esta diagnóstica también ustedes la pueden aplicar, o el inicio de todo el proceso educativo, o el diagnóstico de cada periodo, ¿no? Ustedes, como a veces como autónomos en la docencia, su aplicación ustedes lo pueden aplicar, aunque ya establecen dentro del mismo currículo cómo van a desarrollar esto. Entonces, la diagnóstica, conozcamos primero cómo están nuestros estudiantes. Por supuesto, hay que conocer también los contextos, qué tanto saben de lo que vamos a aplicar o que vamos a enseñar. Y la idea de hacer esta diagnóstica es para posteriormente hacer adaptaciones, que es lo más adecuado a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a diagnóstico al inicio de toda la formación, o si lo desean ustedes hacer también unas evaluaciones previas de acuerdo con el periodo que se vaya a aplicar. Y la formativa es durante todo el proceso de formación, desde un inicio hasta el final. Y por supuesto, esta formativa pues también aplica a cada periodo que se vaya avanzando. Y se debe evaluar el todo. Recordar que, como hablaba hace rato nuestras compañeras, de lo que se está enfocando el MEN, ya se está enfocando a todas estas, por decir, evaluaciones hacia un enfoque constructivista, ¿cierto? Sí. De tal manera que ese constructivismo nos lleva a un aprendizaje significativo. Entonces, no sé si ya algunos han escuchado esta parte del constructivismo diferente a la educación tradicional. Entonces, si ahí vamos aplicando el constructivismo, entonces ya muchas de estas evaluaciones ya dejan de ser solo exámenes donde hay una única respuesta, donde hay evaluaciones con única respuesta, sino ya comenzamos con este constructivismo a aplicar unas estrategias didácticas activas que nos permitan verificar el aprendizaje o la apropiación del conocimiento de nuestros estudiantes de una manera crítica. ¿Alguno puede darme un ejemplo de qué es una estrategia didáctica activa? ¿Cuál sería, por ejemplo, que la apliquemos para la apropiación del conocimiento de nuestro estudiante? Los escucho. ¿Ejemplos? Claudio, ¿tienes la mano levantada?
¿Sí han escuchado No, en esta? este caso se me quedó levantada. Qué pena. Ah, bueno, no sé. ¿Han escuchado ejemplos de esta parte de estrategias didácticas activas? Ladis, Alexandra, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Quién se anima? Eh, Escuchemos alguna. Pues, por ejemplo, en el trabajo manejamos, por ejemplo, el cuaderno viajero. Entonces, es una estrategia didáctica activa que se da en la modalidad escuela nueva, en la estrategia escuela nueva con la población rural. Es didáctica frente a que todos los estudiantes tienen acceso a él. Es activa porque todos deben ayudar a construir algo y va rotándose de familia en familia. Entonces esa es una estrategia que se maneja en la escuela nueva. Sí, muchas gracias, Alexander, por tu aporte. John, te escucho, John. Hola. Sí, según lo que estudié yo pues en la clase anterior, en el curso anterior de pedagogía, una de las mejores estrategias para el constructivismo y que se usa mucho es el ensayo. Porque cuando usted coloca a los estudiantes a hacer un ensayo, tienen que, pues ya sabemos que el constructivismo utiliza los conocimientos previos, más más el andamiaje que uno da pues en la clase. Entonces, el ensayo es muy importante porque el estudiante plasma sus ideas, tiene que defender la idea y tiene que dar pues una conclusión del tema que le escogió. Y es como le escoge, se le da un tema en específico, un tema, y él ya escoge pues a su agrado de lo que quiera, la ponencia que él quiera defender. Entonces, una de las buenas estrategias es esa, la del ensayo, también a los mapas conceptuales, los mapas mentales, pues entre otras estrategias didácticas. Ya, gracias. Muchas gracias por tu aporte, John. ¿Alguien más? Ya que John dio una claridad de más estrategias junto con Alexandra. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? Bueno, en general todo lo que sea, digamos, diferente a lo tradicional de netamente una evaluación tradicionalista, donde nosotros colocamos los ejemplos y ellos tienen que dar una única respuesta, eso ya lo vamos obviando poco a poco. El tema del ensayo que se habló, el cuerno viajero, mapas conceptuales, mapas mentales, está también lo que propone la misma universidad, una tabla de identificación, cuadros comparativos, documentos de análisis. Estos foros sirven, pero cuando se lleva más a un debate, ¿sí? Donde hay varios interactuando, donde prácticamente se está punto a punto hablando. Pero un foro, digamos en este caso asincrónico, yo puedo escribir algo y me voy. Pero estábamos verdaderamente aportando a las temáticas que se propone. O a veces se hace copy-paste de algunos textos y demás, ¿cierto? Los informes ejecutivos que son cortos, críticos, como el que se va a proponer para esta primera actividad, que no es netamente copiar y pegar, sino está el aporte personal de cada uno de nosotros, el trabajo colaborativo. Eso también es una estrategia constructivista. ¿Por qué? Diferencia un cooperativo. Porque el colaborativo, cada uno de nosotros tenemos que aportar. Además de que cada uno hacemos nuestro aporte, pues deben definirse un líder que es el encargado de revisar lo que hacen los demás. Después se llega a un común consenso para explicar, depende de lo que se haya solicitado, o enviar el informe. Eso es diferente. En cambio cooperativo, básicamente es repartir información. El estudiante A se encarga de algo, el estudiante B de otra, el estudiante C, y cada uno va aportando y se van insertando en su parte que le corresponda. Pero como tal no hubo colaboración, no hubo una participación donde alguien hiciera un análisis de información. Está el aprendizaje basado en proyectos, problemas, los estudios de caso, etcétera. Cantidades de cosas que nos permite
poner a pensar al estudiante. Entonces, por eso se llama un constructivismo. Como decía, sí, por supuesto hay que tener algo previo. Si yo les coloco a hacer un ensayo, pues tengo que decirle cuál es la temática que vamos a tratar, cuáles serían las preguntas orientadoras que se debe dar respuesta, hacer una introducción, el desarrollo del nudo del ensayo y una conclusión. Todo continuo, pero mediante qué? También aprender a escribir, porque es una narración continua. Todo va con una hilación, todo va unido. La introducción, el desarrollo del ensayo y la conclusión, todo va unido. No es separado como se hace un informe que son ítems independientes. Y por supuesto, pues soportado el ensayo por medio de referentes bibliográficos, que siempre es los aportes que lo debemos hacer. Copiamos algo o estamos aportando y hacemos el referente. Bueno, muy amables por su participación y los ejemplos que han colocado. Entonces, continuando, elementos de competencia. Entonces, analizamos los tipos de evaluación del aprendizaje y su aplicación en contextos educativos. Como indicadores para esa primera actividad, enumera los tipos de evaluación del aprendizaje con sus características y analiza las formas de evaluación aplicadas en su contexto institucional. Continuando con el siguiente elemento que sería para la actividad 2, plantear unidades de aprendizajes orientadas al desarrollo de competencias definidas a partir de las taxonomías de Bloom y Marzano-Kendall. Este sería para la actividad 2, donde identifica los diferentes niveles expresados en las taxonomías y su uso para la formulación de intencionalidades formativas y define las intencionalidades educativas de una unidad de aprendizaje en su contexto. Y por último, la tercera actividad, desarrollar estrategias de evaluación diagnóstica, sumativa, formativa e instrumentos como rúbricas evaluativas aplicando diferentes herramientas. Y los indicadores de estos elementos, diseña estrategias e instrumentos de evaluación utilizando software especializado. Argumenta la estrategia propuesta con base en los aspectos teóricos. Aplica estrategias e instrumentos de evaluación en el contexto educativo y analiza los resultados arrojados por las estrategias e instrumentos de evaluación. Este resumen ya lo vimos en el cuadro de Excel. Entonces, vámonos, no sé si tienen inquietudes, vámonos entonces al día 2, que ya es el desarrollo como tal de la actividad. John, te escucho, tienes la mano levantada. John. Sí, sí, gracias. Es que no entiendo aquí qué dice estrategia de instrumentos. Ah, ya me lo quito. ¿Sí? Se me perdió. Sí, es que corrió esta no le coloca los pasos que teníamos para yo mirar. Es que hay una que no entiendo ahí que diseña instrumentos. Por ejemplo, porque en el colegio es tradicional, así que hay elementos de software, por ejemplo, ¿cómo es? Los de Google, Google Forms, o los eso, formularios de los Google. formularios de Google y ese evaluación en línea de Moodle. Aquí es para O sea, la así, actividad, esta es para la que actividad se 3. refiere a los instrumentos de evaluación de software. Por ejemplo, de Google, los formularios de Google y de Moodle que uno puede diseñar la plataforma de enseñanza y tiene su... Correcto, normalmente el instrumento, ¿sí? El instrumento de evaluación, si lo asociamos, es como el medio con el que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces un ¿Y el instrumento de software? evaluación, ¿Y qué tipo de software se refiere ahí? por lo menos A lo que los que tú yo vi. mencionas, sí, por lo Vaya, menos. el Sí, Moodle No, Moodle es una LMS, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un instrumento de evaluación. Tú dices, vamos a hacer una formularios. actividad interactiva. Entonces, hay un software especializado, ¿cuál te puede servir? Por ejemplo, no sé si has escuchado EducaPlay, por ejemplo, ¿sí? Si lo quieres hacer interactivo. Entonces, hay algo que se llama EducaPlay. Sí, yo lo conozco. Que quiere hacer otros diferentes, no interactivos, por ejemplo. Entonces, utilizas un Hot Potatoes.
Pero Papa para eso, caliente. Ah, sí, así se llama. bueno. O un J-Click, por ejemplo. Básicos. De todas maneras, hay bastantes ya para esta fecha, 2022. Hay muchas más aplicaciones que podemos encontrar en la web, perdón, tanto gratuitas como pagas, que nos permiten generar cualquier cantidad de actividades e instrumentos de evaluación. No sé si Ok. ustedes, y no te preocupes, no nos adelantemos, John. Ese es para la actividad 3, ¿correcto? Bueno. Sí, Listo. No, sí, pero es pero bueno para que ir vayas claro. conociendo, ¿sí? De todas maneras, Ok. recuerda que está el cronograma y tú te puedes ir adelantando, como se va mencionando aquí. Para la actividad 3, día inicial 29, entonces tú te vas al día 29 y ya comienzas a mirar qué es lo qué es lo que se solicita, ¿vale? Ok. Muchas gracias. Bueno, no, señor. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Voy a mirar por acá. No, voy a mirar el chat. Bueno, Diana dice que vota a las 7:30 para las próximas sesiones. Pero que creo Diana te están ganando casi todos, mencionando que mantienen a las 7, Diana. Bueno, continuemos. Vámonos entonces para el día 2. Entonces ya con este nos enfocamos netamente a la primera actividad, que es la de conceptualización. Elementos de competencia, indicadores que veíamos antes. Entonces es importante, como ustedes notan, lo que vemos en pantalla, esto se llama una secuencia didáctica o guía de aprendizaje. La secuencia entonces nos está diciendo cuál actividad es la que debemos desarrollar, que si en algún momento le están diciendo dónde podemos ver una secuencia didáctica, en esta plataforma ya la están ustedes viendo, donde nos dice el nombre de la actividad. El primer día nos está diciendo las competencias de manera general. Aquí nos habla de unos elementos o indicadores. Un poco más que se vea. Listo. Unos elementos o indicadores. Nos muestra una secuencia. Nos dice también los paso a paso que vamos desarrollando. Cómo hacer el paso a paso. Y cada paso, entonces, nos lo va describiendo. Es importante para que vayamos revisando. Entonces, la secuencia, en el primer paso que nos dice, realice la lectura del capítulo 1 del libro electrónico multimedial, evaluación de aprendizaje medida por ti. Bueno, aquí siguen votando por las 7 p.m. Muy bien, vamos a mantener entonces a las 7. De manera, recuerde que si no pueden ingresar o tienen algún inconveniente, pueden posteriormente visualizar la grabación, que se publicará, si Dios quiere, de dos maneras. Uno, por enlace a YouTube y en otro en una carpeta contenedora donde pueden descargar el video para que lo puedan visualizar un poco mejor en su visualización. De todas maneras, también ustedes subiéndole la calidad en YouTube también lo pueden visualizar. Bueno, muy bien por los aportes. Importante, denle clic a este documento, libro electrónico multimedial. Yo ya lo descargué, o mejor ya lo tengo abierto, pero posteriormente lo pueden descargar. Entonces descárguelo, ténganlo permanentemente porque va a utilizarse todos los capítulos que tiene este libro para el desarrollo de las actividades. Por supuesto, hay más materiales adicionales, pero la idea es que descarguen este como elemento principal. Algo adicional que nos menciona, nos dice que esta actividad es grupal y se llevará a cabo en una institución educativa. Entonces, por favor, de una manera autónoma, formen sus grupos. El que no tenga grupo me dice y yo los asigno. Dice que se lleva a cabo una institución educativa. Pueden ponerse de acuerdo para el desarrollo de lo solicitado, tanto de la tabla de identificación de tipos de evaluación como el cuadro comparativo. Si de pronto, bueno, actividad grupal. ¿Cuántos Buenas noches, integrantes? profe, qué pena lo interrumpo. Sí, acá sería, perdón un momentico. Aquí sería menor
igual a 3 integrantes. ¿Cómo pueden hacerlo? Que tomen la tabla de identificación de uno, de una institución, y del otro el cuadro comparativo, o una sola institución que hagan todo. Ustedes se ponen de acuerdo cómo lo van a desarrollar. ¿Alguien había hablado primero? No sé quién, no levantó la mano. ¿Quién sería? Profe, sí, yo, Adriana Caicedo. Adriana, recuerden siempre levantar la mano para dar derecho a turno y saber quién está conversando. Adriana, te escucho. Adriana. Señor, la pregunta era referente a la cantidad de integrantes del grupo, Bueno, correcto. que se podían parejas. Sí, menor o igual a 3 integrantes. Vale. Listo. Gracias. Sí, señora. John, había levantado la mano, creo. Ya la apagó. Jorge. Buenas noches, profe. La pregunta es necesario que sea en grupo? ¿Se puede trabajar la individual? Pues la idea, como lo solicita aquí la actividad, es muy bueno que ustedes se apoyen, ¿no? Para que entiendan bastante estos elementos. ¿Sí? De pronto, dice, lo hacen individual. Entonces, de acuerdo con cómo les vaya en la primera actividad, los asigno a un grupo para que se apoyen, ¿no? Es muy importante que ustedes aprendan a trabajar colaborativamente. Más para quien vaya a continuar en la maestría, que los invito a que continúen, van a desarrollar muchos módulos de manera grupal. Entonces, para que ustedes se vayan habituando a cómo es trabajar con sus compañeros. ¿Listo? Muy importante esa parte. Antonio, ¿tienes la mano levantada, Antonio? Sí, profe, pues básicamente era lo que el compañero comentaba, de la manera de trabajar pues solo, ¿no? De pronto a veces a uno como que se dificulta trabajar con alguien en vista que, digamos, todos no tenemos el mismo horario de trabajo y a veces pues los espacios para uno trabajar pues son un poquito, digamos, como complicados, pues yo más que todo trabajo en las horas de la noche porque en el día pues estoy laborando y pues no sé cómo sería allí. Sí, siempre que es trabajo grupal, mucho más, digamos, en el contexto en el cual ustedes están. Eso es muy claro. Y más en la educación virtual. Cada uno de nosotros manejamos horarios diferentes, manejamos agendas de tiempo totalmente diferentes, pero a veces se puede llegar a un consenso, como un acuerdo de dónde nos podemos encontrar, por qué medio nos encontramos, cómo sería el horario, ¿no? Entonces, recordar que el desarrollo de actividades grupales no es indistinto en la educación virtual. Lo digo por experiencia, porque fue mi especialización hace unos 11 años. Estaba con un compañero, uno que estaba en Montería y otra compañera que estaba en Cartagena. Y en ese momento yo estaba en Bucaramanga. De esa manera nos reuníamos y hacíamos las tareas. Y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga era obligatorio. Entonces, o hacíamos el grupo y no nos valían la actividad. ¿Ya? Entonces, eso también es la importante de las recomendaciones. Inténtenlo hacer en grupo, ¿no? Que de acuerdo con eso miramos los resultados, ¿vale? Es que, bueno, sí, profe, lo que pasa es que, digamos, en el primer módulo, pues la mayoría trabaja en grupo, yo siempre trabajé solo, pues no sé quién estaría, digamos, dispuesto para trabajar conmigo, Escribe, no sé. no sé si ustedes han creado un grupo de WhatsApp, los invito para que lo creen y de paso me envíen la invitación y yo me inscribo acá, ¿no? Entonces es importante, creemos este grupo de WhatsApp donde estemos todos y ahí nos apoyamos. Recordar que es importante lo que hablamos del trabajo colaborativo, porque hay muchos aportes, cada quien coloca su punto de vista, a veces uno toma un punto de vista, el otro, y se llega a un consenso, o alguno de nosotros sabe un poco más o entiende más la temática, ¿sí? Bueno, profe, yo estoy allí, pues dispuesto a que quiera trabajar conmigo, pues allí lo hacemos. Sí, escribe por el chat si quieres tu número, a ver qué compañero quiere hacerte contigo. Ok. Y los invito, no sé quién se quiere encargar mientras vamos haciendo la charla de crear un grupo en WhatsApp. Envíe la invitación por el chat. Jorge, tienes activo Muchas nuevamente el gracias. micrófono. Sí, señor. Profe, yo también tengo, pues, digamos que estoy en las mismas condiciones del compañero que acabó de hablar, porque pues
desde el primer, desde los otros módulos se han venido trabajando en grupos. Pues yo lo he hecho individual, entonces pues también estoy como en la misma posición del compañero, pues no sé quién me quiera adoptar. Pues ya, hagan un grupo entre los dos. Ya tienen sus contactos. ¿Les parece? Vayan entendiéndose. Dani, sigue Mari y después Dani. Bueno, los escucho. Mari, listo. Ya. Sí, profe, pues lo mismo, yo estoy igual porque yo en los módulos anteriores pues trabajé individual, entonces estoy también sin grupo y pues ahorita en estos momentos pues no sé, conformar el grupo pues no sé ahí cómo sería. Pues con los compañeros de pronto que están sin grupo pues yo también estaría pues disponible a trabajar Sí, con sí, las personas que están individual, no sé. sí, correcto. Si quieren, envíense aquí sus datos por el WhatsApp Gracias. perdón, por el chat que estamos revisando. Ladis dice Ok. que puede crear el grupo de WhatsApp. Listo, Ladis, ve creándolo. Te autorizo para que lo crees y nos envías aquí un enlace, ¿vale? Listo, vayan armando los grupos. Ahí nos vamos entendiendo. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Yo pregunto, ¿de cuánto se puede conformar el grupo? ¿De cuántos integrantes? Menor o igual a 3 estudiantes. O sea, en otras palabras, máximo 3. ¿Sí? Ah, ok. Solo quería saber eso porque hay unos compañeros que no tienen grupo y pues ya yo estoy con 2 compañeros más y si se podía de 4, pero 3, entonces está bien, profe. Sí, 3 es suficiente. Gracias. Bueno, entonces Ladis crea el enlace y ya lo compartimos por acá. Yo también me registro en esa parte. Bueno, continuemos. Sí, Edilbe, lo que pasa es que mi costumbre es interactuar de un modo inmediato, ¿no? No acostumbro a dejar las preguntas al final para no estar devolviéndonos, sino de una manera en caliente, por decirlo así, vamos desarrollando esto, ¿no? Es una de mis estrategias. Y eso lo hablamos al inicio de la clase. Bueno, ahí están escribiendo sus contactos, sus nombres y teléfonos. Entonces, para que vayan ustedes asociándose. Entonces, ¿qué nos decía el paso 2? Listo, seleccionen la institución educativa, identifiquen los tipos de evaluación que se practican en dicho claustro. Los van a identificar. Después que la identifican, ¿qué deben hacer? Entonces van a llenar una tabla. Esa tabla, ¿qué contiene? Para saber el tipo de evaluación que se encuentra, pues por supuesto, hay que leer de manera inicial este capítulo. En este capítulo 1 del libro nos habla de tipos de evaluación. No sé si alcanzan a ver, voy a subirle un poco más. Nos habla de estos tipos de evaluación. Evaluación sumativa, la formativa, la procesal o de procesos, la intermedia, la diagnóstica, la continua, la contextual, la de entrada, la de salida, la interna, la externa, la iluminativa, la interactiva, la de componentes, la sin referencia a objetivos, la de objetivos, la de logros, la holística, la meta evaluación, la participativa y la última por competencias. Entonces, estos serían los tipos de evaluación que nos está sugiriendo que encontremos en nuestra institución o que podemos encontrar. ¿Cuáles son las características del tipo de evaluación que ustedes encontraron? Además de esas características, deben mencionar el ejemplo de lo que ustedes desarrollan con ese tipo de evaluación que encontraron en la institución. ¿Qué creen, de acuerdo con lo que ustedes pueden vivenciar? ¿Qué aspectos creen que pueden mejorar en ese tipo de evaluación que está realizando su institución? Y como les decía, el referente es la sesión 1.4 del capítulo 1 del ENA analizado. Entonces, aquí está la referencia. Por supuesto, hay que leer antes para entender qué es una evaluación, cuáles son sus funciones y cuáles son sus principios.
Esta es la primera parte, podemos decirlo, esta es la parte 1 de el informe. Ahora sigue con la parte 2. La parte 2 nos solicita un cuadro comparativo, en el cual debemos identificar las diferencias de los tipos de evaluación. Para esto, aunque dice que es una investigación, básicamente podemos decirlo que no tanto es una investigación, sino un análisis. Porque no se habla tanto de investigar. Investigar cumple una serie de procesos o etapas. Aquí podemos básicamente mejor utilizar la palabra de análisis. ¿Qué nos dice? Entonces, se hace ese análisis sobre las diferentes pruebas de evaluación masivas a nivel nacional e internacional. Elabora un cuadro comparativo donde, ¿qué van a encontrar? Con ese dice aquí, un mínimo de 5 pruebas diferentes. Acá pues se asume que también nuestra institución debe tener por lo menos un mayor igual también a 5 tipos de evaluaciones diferentes. ¿Sí? No solamente va a ser una evaluación, digamos, la típica evaluación como cuestionario, ¿no? Deben proponer algunas más de la institución. Por eso la idea es que sea colaborativo para que a quien les falte una evaluación se complemente con la otra entidad. Entonces, para este caso, el cuadro comparativo va a solicitar unos elementos, como que, ¿qué características? Por supuesto, el nombre. Por defecto, debemos saber cómo se llama esa evaluación que ustedes encontraron. Discriminar, ¿es internacional o es nacional? ¿Cómo es su aplicación? ¿Y qué ventajas y desventajas podemos encontrar al aplicar cada una de estas, digamos, o mejor, la escogencia de lo que ustedes encontraron, si la podemos aplicar a nuestra institución? Entonces se hace con esa comparación de un mínimo de 5 pruebas diferentes. Eso es lo que entonces vamos a desarrollar. 2 partes llevadas a un informe. Estos son unos elementos que están. Yo les envío otros adicionales. Bueno, aquí entonces está ya Ladis envió el enlace para que ustedes se vayan registrando ahí. Dice Mariluz, ¿cuáles de los 2 enlaces? Aquí Ladis envió este último, no sé, Angie. ¿También creaste otro, Angie? Habíamos hablado del de Ladis, ¿no? Entonces los invito para el de Ladis. Si hay problema de que nos inscribamos en el de Ladis, entonces nos vamos para el de Angie, ¿vale? Pero inicialmente... No, está bien, está bien. Ah, listo. No hay problema, Angie. Entonces inscribámonos en el de Ladis que primero lo mencionó, ¿vale? Vamos inscribiendo ahí todos y nos vamos compartiendo información. Yo también más tarde me inscribiré en este chat. Entonces vayamos haciendo. De todas maneras, mañana al compartir la evaluación voy a estar pendiente de este chat y, perdón, de este enlace y se lo reenvío para quienes no alcancen a hacerlo, para quienes no han participado en esta sesión. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estos aspectos? Primero, miremos algo que es una plantilla. Yo les envié a ustedes una plantilla para poder desarrollarlo adecuadamente. ¿Por qué se llama plantilla? Porque debemos tener una unidad de desarrollo. De tal manera que existe entonces una plantilla que creó la universidad desde hace unos 3 años y que vengo utilizando. Esta plantilla, no sé si ya la están viendo, me comentan, ya la estoy compartiendo. Sí, profe, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Muy amables. Esta es una plantilla. Entonces, el título se refiere al nombre de la evidencia entregable. Entonces, ¿cuál es el nombre del entregable? Perdón, se llama conceptualización o actividad 1 conceptualización. No hay que crear otro nombre, inventar, ya no lo está dando. Nombre completo del estudiante. Como notan, está en mayúscula sostenida. Estamos hablando de un informe ejecutivo. No estamos hablando de un proyecto o una tesis o algo donde vamos a aplicar normas APA, ¿no? Que es más grande. No, aquí es diferente. Es un formato
de presentación de un informe corto. Nombre completo del estudiante, sus nombres y apellidos completos en mayúscula y se organizan alfabéticamente por el apellido. Aquí no hay problema de que primero las mujeres, después los hombres, no. Este es un formato ya preestablecido, ¿no? Aquí no hay machismo ni feminismo, ¿no? Como obliga a la presentación de los informes. El módulo, que es el nombre de la asignatura, el nombre de la electiva, nombre del docente. Si no se acuerda de mi nombre, está, cuando ustedes ingresan, está el nombre completo de cómo me llamo. Igualmente en los correos que yo les envío también está mi nombre completo. La Universidad de Santander, el campus virtual, ciudad, lugar de donde se desarrolla el informe. Pueden colocar uno o todos los sitios donde ustedes participan. La fecha de elaboración del día, mes y año. Importante la situación de los márgenes. Superior 4 centímetros para la portada, el índice, la introducción, el inicio del cuerpo del trabajo, la conclusión, la fuente de información que es la bibliografía y si van a colocar anexos. 4 centímetros. Del resto del desarrollo va a ser 3 centímetros. Inferior 3, izquierdo 3 y derecho. Interlineado 1.5 en todo el documento. Indistintamente lo que ustedes inserten. Y el tamaño de la fuente, 12 px para los textos normales, pero si van a insertar, que es lo que vamos a insertar, 2 tablas, entonces la recomendación es que sea de 10 píxeles, pero deben mantener el interlineado de 1.5. Los textos que se solicitan como tipo de fuente, para este caso este informe corto o informe ejecutivo, Times New Roman o Sans Serif, de Arial, Calibri, Courier, entre otros. No es válido utilizar góticas ni otras letras raras. Por eso está aquí establecido cuáles son. La longitud máxima del documento, contando la portada. Para este caso, como va a ser un informe corto, voy a eliminar esta parte que nos dice índice. No lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Va portada, introducción, inicio del cuerpo del trabajo o el desarrollo de la temática, la conclusión y demás. Todo eso, todo el documento, debe ser menor o igual a 12 páginas. ¿Por qué? Porque va a ser un desarrollo crítico por parte de ustedes. No es solo copiar y pegar. Y si supera, se les devuelve para que modifiquen la información y no superen las 12 páginas. Y tenganlo muy en cuenta la fecha de entrega. Porque si se devuelve después de la realimentación, entonces tienen que hacer los ajustes y ya se toma como entrega post tiempo, ¿no? Entonces, por eso ya se está mencionando en la plantilla. Bueno, aquí siguen enviando. Diana, creo que lo tienes que enviar, Diana, a todos, ¿no? Si tienes en español todos y en inglés es everyone. O leyendo literalmente everyone, porque me estás enviando tus datos, Diana, a mi correo privado. Y la norma ZAPA, como lo está mencionando aquí, es solo para las citas o referencias bibliográficas, igual que su recopilación, solo norma ZAPA. Como notan, estos textos están ajustados, que es la famosa justificación completa que le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque en norma ZAPA no hay, básicamente no hay presentación, sino todo se inclina o va hacia la izquierda y no hay texto justificado. Entonces, para uno leer adecuadamente, texto completo, recordar norma ZAPA solo para las referencias y la recopilación de la referencia. Muy bien, Diana. Que la introducción debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Para qué, por qué y con qué? Se redacta en tercera persona. Nunca la introducción, porque como su palabra lo dice, nos está llevando al inicio del informe. Nos dice qué vamos a encontrar. Nunca se redacta en verbos en pasado. Entonces siempre se redacta en presente, presente continuo o futuro. ¿Y qué pretende? Pues abordar al lector para ambientarlo y que lo motive a esa lectura del documento que vamos a hacer.
clara, atractiva y precisa, que despierte un gran interés por lo de leer. No debe superar una página. Y una página está dividida en 4 páginas, que es igual a 4 cuartillas. Una cuartilla es un párrafo, o mejor, una página es una cuartilla, la cual está dividida en 4 párrafos. Y cada párrafo se debe dividir por una línea espaciadora, ¿cierto? Una línea de separación. Entonces ahí están los datos. Estos son más aclaraciones del título al informe. ¿Cómo lo llamamos? Conceptualización. Comienza a desarrollarse. No es necesario que incluyan esto. Solamente más instrucciones del informe. El cuerpo de desarrollo, que se desarrolla de una manera continua de lo que se está solicitando. No se están solicitando capítulos o títulos diferentes, ¿no? Pues sí, es los títulos, pero es continuo, excepto que una tabla sea muy grande para visualizarla. Entonces sí lo separamos, pero el resto todo tiene que ser continuo. Las conclusiones responde a qué se encontró, qué debe hacerse. Igual, desarrollarse máximo en una página o en una cuartilla. Aquí las conclusiones sí recibe los verbos en pasado. Y la bibliografía, que es la recopilación de las citas o referencias bibliográficas bajo norma ZAPA. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace. Para eso se están aplicando o la norma ZAPA 2016 o ya la 2017. Recordar que en bibliografía, norma ZAPA, todo, por decirlo entre comillas, es una olla en común. No discrimina el origen. No es válido en norma ZAPA dividir que por grafía, que por saibegrafía. No. Todo es bibliografía. Que para eso hay unas instrucciones de cómo se deben referenciar bibliográficamente de acuerdo con su origen, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Y al final, si quieren agregar algún anexo. Pero esta es la plantilla de cómo lo desarrollamos. ¿Preguntas? Vamos bien. Recordar que esta plantilla se envió. Si no la encuentran, se les perdió. Mañana me informan nuevamente. Si es que al compartir, vuelvo y se las envío. ¿Ya la han mirado o no han mirado esa plantilla? Mucha información al inicio. Bueno, esta sería la plantilla. Miremos un ejemplo, posible ejemplo de cómo desarrollarlo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O vamos bien? Bien, profe, sí, señor. Todo claro, profe. Bien, profe. Ahora, Dubier, te escucho, Dubier. ¿Levantaste la mano? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Profe, no sé si usted ahorita más adelante pues hace una retroalimentación, pero no del formato de lo que está presentando en este momento, sino digamos de la secuencia de lo que tenemos en sí que hacer, es decir, de la tabla, el cuadro comparativo, de esa parte, porque pues la verdad tengo muchas dudas. Listo, ya voy a mostrarte un ejemplo. A ver si de pronto, viendo el ejemplo, puedes ya definir algunas inquietudes, ¿no? Ya darle solución a este. Bueno. Yo creería que tienen nombre y apellido raro. Se llama Aracelis Valencia, ¿sí? Ahora recuérdate de renombrar y colocas tu nombre y apellido correctamente. Bueno, voy a compartir. Miremos el ejemplo. Acá está. Bueno, me informan, están viendo un archivo en PDF. Sí, señor. Bueno, Sí, se está bien. bueno, esta es la portada, ¿no? Pues antes se llamaba tabla de identificación de tipos de evaluación. Ahora se llama conceptualización. ¿Por qué? Porque tiene, como veíamos antes, esa actividad está partida en 2 evidencias. Entonces habría que colocar el nombre completo de las 2. Entonces, vamos. Esta es la relación de los estudiantes. No necesitan colocar estudiantes ni sus identificaciones, ¿no? Es un ejemplo que fue retroalimentado. No necesita colocar esto. Solamente los nombres completos. Y como les decía, organizar por alfabéticamente, ¿cierto? Entonces primero iría al arcón,
después García y al final Toscano. Siempre debe ser así. Y se van acostumbrando para la solicitud de otros productos y aún más en la maestría. El docente, entonces ahí están estos datos, cómo está la información. Aparece una introducción, como notan, separados, una sola página, como se solicita. Y entonces la primera parte, identificar los tipos de evaluación. ¿Dónde se están aplicando a un colegio que se llama la presentación de Neiva? Entonces ellos proponen, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 5 son suficientes, no hay ningún problema. Que se identifica más, no hay ningún inconveniente, pero menor o igual a 5. Entonces, estos son los tipos de evaluación que identificaron en este colegio. Entonces, dice, un tipo de evaluación, es sumativa. ¿Qué características? De acuerdo con el material de formación leído y de acuerdo también con lo que lo enfoca la institución, dice, se efectúa al final del proceso, está centrada en análisis y valoración de los resultados. Lo importante aclarar este proceso dónde, si es para la institución, es todo al final del bimestre, al final del semestre o al final del año, o sea, qué características podemos encontrar de esta evaluación. En el ejemplo nos dice, se realizan 2 pruebas escritas parciales y una prueba escrita al final del periodo. O sea, todo esto al final del periodo sería interesante revisarlo. De esta manera se obtiene una ponderación que permite esperar una valoración numérica al final del periodo académico. Aquí ya entonces ya lo discrimina. Es al final de todo el periodo académico, que aquí debió entonces incluirse, ¿cierto? Que es al final de todo el periodo académico. Mientras tanto, 2 pruebas y escritas parciales. ¿En cuándo? ¿En qué tiempo se están aplicando? Y nos dice aspectos para mejorar. El número de pruebas parciales es muy reducido, 2. Para poder hacer una revisión profunda del proceso, sería conveniente poder contar con un mínimo de 3 pruebas parciales y una prueba final de periodo. Importante que menciona 3 pruebas parciales. Pero ¿cuándo vamos a aplicar esas pruebas parciales? ¿En qué momento de el periodo formativo, ¿cierto? Del periodo académico. Entonces, así se van hablando uno por uno. Y nos dice si estamos cumpliendo o no con la parte de la actividad. ¿Sí? Recordar entonces qué nos dice la tabla. Tipo de valoración que se encuentra, lo está mencionando. Las características de la evaluación, lo dice. Ejemplos de actividad realizada, lo dice. Y aspectos para mejorar. Entonces ahí está incluido las 4, por decirlo así, las 4 columnas que está solicitando en este caso. Voy a cambiar como más oscurito. Entonces nos dice para este caso entonces el 1, el tipo de evaluación, 2, la columna 2, principales características, la columna 3, los ejemplos y la columna 4, los aspectos para mejorar. Entonces nos dice, lea el capítulo 1.4, entonces lo está mencionando. Sigamos con el ejemplo. Creo que alguien había levantado la mano. Edinson, te escucho, Edinson, mientras miramos el ejemplo. Una preguntita, en el caso mío que yo no laboro con un colegio, hago la suposición que es para cualquier colegio o... ¿En algún momento, Edinson, has laborado con alguna entidad, con alguna institución educativa? ¿O nunca has laborado con institución? Yo soy administrativo, pero de la UDES, pero como docente nunca he laborado. Eres administrativo de la UDES. De pronto, como estaba mirando los módulos, ¿has vivenciado, has tenido acceso a algo académico, Edinson? ¿O no?
Pues lo que hicimos la vez pasada para el módulo anterior, que fue el de pedagogía IT, fue que se supuso que se iba a hacer para al colegio La Merced, y pues se ingresó a la página de La Merced y se obtuvo información de La Merced, pero como tal no. Pues hagamos una cosa, Inso. Como está netamente en la parte administrativa, de pronto podría buscar primero un compañero aquí del módulo, ¿sí? Para que él proponga las evaluaciones y tú le ayudas con características y demás y que te muestre las evaluaciones y propones esos dos aspectos de las mejoras y las características, porque el ejemplo ya te lo está dando un compañero. Esa es la primera opción. La segunda, si estás en la UDES, si está en la parte administrativa, sería que ubicaras algún docente, ya que te pudiera colaborar en algún módulo, ¿cierto? Alguna asignatura para que pudieras revisar los tipos de evaluación. Esas son las sugerencias que yo te puedo hacer ahí. Ah, vale, listo, profe. Listo. Bueno. Entonces, esta es la identificación de tipos de evaluación. Ahora, en segunda parte, solicita un cuadro comparativo, en el cual se pueden identificar diferencias de los tipos de evaluación. Nos dice primero qué tipo de prueba es. Nos da la opción de mencionar cuáles son sus aspectos o características. O sea, de manera general, hacer por decir, un resumen. No tanto lo que podemos encontrar en Internet, qué es PISA, tal cosa, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que él evalúa? Entonces, como notan PISA, digamos, aquí lo toma Carabaña 2008, ya estamos en 2022. Una de pronto apreciación de hace 5 o 8 años más recientico. ¿Para qué sirve y qué es lo que está evaluando? ¿Cuáles son sus características principales, cierto? Pues aquí habla de estudiantes de 15 años. ¿Será que ya la PISA está evaluando otras edades? ¿Qué es lo que se desea lograr si yo deseo aplicar estas pruebas PISA? ¿Cierto? Entonces, de manera general, recordar que no es solo copiar y pegar lo que encontremos en Google. Y cuando copien ustedes fuentes externas, apliquen normas APA, como lo dice aquí. Porque si copiamos y pegamos sin mencionarlo, estamos cometiendo un plagio sin saberlo, ¿no? Entonces, vayan haciendo. Entonces, ¿qué ventajas? Nos dice esta prueba PISA del análisis. Lo otro es que PISA, aquí no nos está diciendo qué tipo de prueba es. Lo podemos entonces escribir aquí al final o aquí abajito que nos diga si es nacional o internacional para ir clasificándolas. Nos dice de ventajas de manera general. Cuenta con características claras de medición. Hay que saber por qué dice que son claras. Abarca ciertos grupos poblacionales. Identifica algunas instituciones que necesitan apoyo y se resaltan destrezas y mejoras de los estudiantes. Puede ser que sí, puede ser que no. Y las desventajas, que no todos los docentes cuentan con la herramienta necesaria para apoyar estos procesos, según los estudiantes que hacen esta tarea. Los contenidos están contextualizados, alejándose de las realidades. Evalúan contenidos dejando de lado la singularidad del estudiante. Hay que, no tanto es lo que encuentro yo copiando en Internet, sino cuando hago una evaluación o que entiendo de una prueba PISA, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Y así entonces se solicita un mínimo de 5, entonces vamos con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, 6, 7, 8, 9. Pero recordar un mayor o igual a 5. Teacher, buenas noches, qué pena. Buenas noches, ¿quién habla? Marcela. Yes, teacher. Teacher, ¿son mínimo 5 entre nacionales e internacionales? Sí, Ok, correcto. gracias. Sí, aquí no lo dice, ¿no? No lo dice en el paso 4, un mínimo de 5 pruebas diferentes, o sea, combinarlas, ¿no? 2, 3, 3, 2, básicamente así. Generar como una balanza, ¿vale? Si quieren hacer más, por eso es un mayor o igual a 5 para ambos casos, ¿correcto? Listo, al final habla en las conclusiones.
¿Referidos a qué? Esas conclusiones, por supuesto, referidas al trabajo que desarrollaron, al informe corto, al informe ejecutivo. Y la recopilación, entonces recuerden cómo se hacen estos eventos. Ustedes insertan una referencia acá, MULI 2006, entonces tenemos que ubicarla. De una vez hacen ustedes la referencia acá. Siempre deben tenerlo en cuenta. No es insertar por insertar, sino que previamente se haya utilizado en el informe. ¿Sí? Para que ustedes lo inserten es porque lo utilizaron en la parte superior durante todo el desarrollo de la temática. ¿En dónde? La referencia la pudieron haber insertado en la introducción, durante el desarrollo de la temática, que es la incorporación de estas dos tablas, o en conclusiones. Siempre deben acostumbrarse a hacer eso. Si por ejemplo dice Luna J 2003, miremos si en alguna parte, ¿cierto? Este Luna lo referenciamos. Si nos dice que se utilizó 9 veces esta referencia a Luna. Así es que debemos hacer siempre una referenciación bibliográfica. Este sería un ejemplo. No sé si Edinson te quedó más claro o volvemos otra vez a la plataforma. No, sí, señor, sí me quedó claro. Ah, bueno. Muy bien, Marcela y demás. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, pregunta de este entregable. Vamos entonces nuevamente a la plataforma. Recuerden registrarse en el WhatsApp, ¿no? Los invito a hacer eso. Va a servir para compartir inquietudes, apoyos, ayudas y de paso que conformen un grupo de trabajo. Entonces recuerden nuevamente para la primera tabla, identificación, entonces mayor igual a 5. Referenciaciones de tipo de evaluación. Y acá nos dice con al menos, cuando dice con al menos también, de mayor igual a 5. Entonces en ambos casos va a ser así. Recuerde que acá una balanza, ¿no? Entonces pongamos una balanza donde por un lado van a ser las nacionales y por el otro lado las internacionales. Van a ser 4 y 1, ¿sí? La balanza es que tratar que haya una igualdad. 3-2 o 2-3, ¿vale? Bueno. Recursos adicionales al libro electrónico multimedia están estos otros. Entonces traten de descargarlo, mirarlo. Si no lo descargan, me dicen y revisamos qué sucede. Y por último, entonces nos dice cómo vamos a evaluar estas dos evidencias correspondientes a la primera actividad. Bueno, entonces me confirman si la están viendo. Vamos a aumentar un poco más el zoom. ¿Me confirman? Alexandra, te escucho. Sí la estamos viendo, profe, y Ah, tengo bueno. una inquietud respecto a lo del grupo de WhatsApp. Es el enlace que aparece en los chats. Es que tengo internet intermitente, entonces no vi bien ese punto. Sí, ese es el que se está usando. El que está enviando, que está recopiando Angie y previamente lo había creado Ladis. Ese es el grupo de WhatsApp. Listo, muchas gracias, compañeros. Gracias, profe. Sí, recordar que Dios quiere mañana lo publico para que se registren, se inscriban y busquen a sus compañeros, ¿vale? Bueno, señor, muy amable. Sí, señor, ¿no? Para servirle siempre. ¿Alcanzan a ver o ampliamos un poco más el tamaño de este documento? Se ve bien, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, la primera evidencia de esta matriz de evaluación es la tabla de identificación sobre tipos de evaluación. Ténganlo muy en cuenta, la nota. ¿Cuál es lo primero? Nos dice la nota que en caso de que esta respuesta sea no,
debe ser 0. Por supuesto, no es mi costumbre hacerlo. ¿Sí? Algo les valido en el caso de que desarrollen. Por supuesto, como lo está mencionando ahí, pues no va a haber una nota muy buena. Normalmente, si no cumple con estos aspectos, la nota va a ser, puede ser un menor o igual a 3.5, ¿no? El que lo tenga muy en cuenta. Muy importante siempre que lo vayan a tener en cuenta. Dice, la evidencia entrega muestra los tipos de evaluación que se realizan en una institución educativa. Nos está diciendo cómo íbamos a llevar esos aspectos y qué debemos contener y dónde están. Importante, se está solicitando en el paso 3, los tipos de evaluación, y ahí están los aspectos. Y algo muy importante que ustedes deben ir aprendiendo de una manera general, mucho más amplia, que es la parte del plagio. En la universidad cobran bastante este aspecto. Eso es color que ahí no pinta. Esto de la parte del plagio, ¿no? Entonces, cuando ustedes copien o peguen información, deben hacer la citación correspondiente. Entonces dice, no cumplieron con la citación. Dice, coloquen 0. Pero recuerden, por supuesto que no les colocaré 0, sino es como un preaviso. Van a obtener menor o igual a 3.5. Depende de qué tanto plagio hagan, pueden llegar hasta un 2. Pero 0 no van a obtener. Y se hace pues el primer llamado. Si vuelven y son reiterativos a la segunda, y si se mandan a coordinación académica, que ellos tomen la determinación que van a hacer con el estudiante. Siempre recuerden que este informe y todos los que se van a desarrollar son informes críticos. Es apreciaciones personales de lo que desarrollamos. Y de paso va unido a lo que hemos hablado de las estrategias didácticas activas. Y uno de estos informes ejecutivos o informes críticos cumplen con esta estrategia. Está dividido entonces en 3 criterios de calidad, cómo se identifica correctamente los tipos de evaluación en una institución educativa. Son 80%. El manejo apropiado de las fuentes le está dando un 10%. Y la organización adecuada del producto. Recordar que vamos a utilizar la plantilla y con eso ya llevamos una primera organización cumpliendo con todos esos aspectos. La identificación correcta de los tipos de evaluación. El primero de los indicadores, con un 40%, identifica los tipos de evaluación del aprendizaje y sus principios. El siguiente 40% reconoce los elementos de evaluación en la institución. La citación y fuentes nos da un 10%, donde menciona, se realiza citación a fuentes de información y se incluye una sección de referencias bibliográficas donde todas se ajustan a la norma de referenciación. Esto lo contiene la plantilla. Calidad de la presentación, donde nos está hablando de orden y organización en la tabla. La portada nos está dando la plantilla. La revisión que ustedes hagan, ortografía y gramaticales. Si lo hacen en grupo, los invito a que lean primero antes de su envío. Recordar que muchos de nosotros ya somos docentes y la idea es que escribamos bien, ¿no? Y muchos de estos aspectos ya se están evaluando. Continuamos entonces igual con el cuadro comparativo, los tipos de evaluación, la misma observación de la nota, como se habla, de la evidencia entregada corresponde a un cuadro comparativo. La evidencia muestra un desarrollo propio del autor. Entonces recordar qué calificación dice ahí si no cumplimos. Igual, todo esto menor o igual a 3.5. Esto poco pinta estos colores. Bueno. Y este cuadro comparativo se divide entonces de una organización de manera coherente y detallada del cuadro comparativo. Tiene un peso del 90%. Y el manejo apropiado de las fuentes de información, nuevamente,
un peso del 10, con citación y referencias. Estamos copiando y pegando textos externos de las pruebas nacionales o internacionales, entonces hay que hacer muy bien esa debida citación. Y lo menciono entonces para ganarnos ese 10%. Se realiza citación a fuentes de información y se incluye una sección de referencia bibliográfica donde todas se ajustan a la norma de referenciación, un 10%. La fundamentación teórica de este cuadro comparativo dice se seleccionan entre 7 a 10 características para la organización del cuadro. Para obtener como mínimo 7, entonces para obtener un 5. La construcción del cuadro se demuestra coherencia con la fundamentación teórica y se aportan nuevas referencias que soportan los elementos no incorporados. Se identifican los tipos de evaluación. Recordar que se hablan de 7, que no son 8, sino de 7 para obtener el 5, y se describen ampliamente. Y como siempre, la redacción es buena, es cuidadosa, se utiliza un lenguaje técnico, como estamos hablando de tipos, instrumentos de evaluación y correcta ortografía. Y todo, que hablamos siempre crítico, son puntos de vista del autor, que es de ustedes, ¿no? Y mucho más en las ventajas y desventajas. Y no solo es copiar y pegar lo que encontramos en Internet. Esta sería entonces la matriz de valoración. ¿Inquietudes hasta el momento? Vamos bien. Bueno, entonces, para finalizar, vamos a hacer entonces un resumen de los tiempos de entrega. Volvemos al resumen de actividades que veíamos en Google Classroom, perdón, en este Excel, y que enviamos por PDF, un programa de actividades. Entonces, vamos a enfocarnos netamente a la primera actividad. Inició el día primero, que fue el día de ayer, 26 de septiembre. Va a finalizar el 12 de octubre con una calificación mínima de 5.0 en el cumplimiento de la fecha de entrega. Van a tener 17 días para su entrega, pesa un 30%. Los dos aspectos, tanto la tabla de identificación de características evaluativas como el cuadro comparativo de los tipos de evaluación, deben entregarse en un informe. Entonces tengan en cuenta estos tiempos. La información, las instrucciones y demás están en la AAA, más la plantilla a utilizar. Entonces, eso sería lo último. No sé si tienen alguna inquietud o si deseamos aclarar algo. Y la invitación, por supuesto, es a leer el documento, que espero que, por supuesto, lo lean. Y cualquier inquietud, estoy presto a solucionarles sus inquietudes, ¿no? Tener en cuenta que es una evaluación, porque se realiza, los tiempos de su realización, enfocarnos en la evaluación, ya dejar atrás la tradicionalista, sino ya llevarnos a la constructivista, como lo veíamos al inicio de la charla, comenzar a partir de ese aprendizaje significativo, como lo podemos ver que lo dice aquí en este aspecto, que nos dice el MEN, que el constructivismo permite al docente establecer estrategias para generar ambientes de aprendizaje que permitan estimular a los estudiantes mediante un aprendizaje significativo. Por supuesto, todo eso hay que tener en cuenta el contexto. Y cuando hablamos del contexto, pues hablamos de la población objetivo hacia cual estamos aplicando esa enseñanza. Recordar que es distinto una población objetivo a unos chicos de preescolar que están arrancando apenas, a unos ya de una educación superior o inclusive de una educación medio bachillerato. Tener en cuenta dónde se sitúa, dónde está ubicada la institución educativa. ¿Cierto? Muy importante esa parte o ese aspecto. No es lo mismo en una zona rural, en una zona urbana.
y las zonas rurales, si hablamos, si es pública en nuestro país Colombia, sabemos que están con bastantes limitaciones tecnológicas y mucho más, hablemos de tecnologías digitales. Si está en una zona urbana, diferente a un estrato 6 que estar en un estrato 1. La cantidad de profesores que están atendiendo a los estudiantes, la cantidad de estudiantes, el enfoque pedagógico de la institución escolar, etcétera. Todos esos contextos también debemos tener en cuenta, o mejor, el contexto con todos esos aspectos, debemos tenerlo en cuenta cuando se plantea cualquier contenido y mucho más un proceso didáctico pedagógico. Y evaluar no es solo, como se hablaba al inicio, que tanto, digamos, para aprobar al estudiante, sino mucho más que tanto ha aprendido, ¿cierto? O se ha apropiado de los conocimientos nuestros estudiantes. Esa es una de las maneras más adecuadas de hacer una evaluación. ¿Qué tanto o qué nivel de grado de apropiación de conocimiento ha tenido nuestro estudiante en qué? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso se plantean las diferentes estrategias didácticas activas, ¿no? Por supuesto, hay unos instrumentos de medición de esas actividades y para eso también se propone cómo se elaborarían instrumentos de cómo vamos a valorar los aprendizajes. Tenemos una tabla de identificación o un cuadro comparativo. Y por supuesto, para poder saber este instrumento de cuáles son sus contenidos, nos da unas instrucciones, ¿cierto? Estas instrucciones, entonces nos dice, por decirlo así, nos habla de qué debe tener ese instrumento. Nos dice el nombre del instrumento y aquí nos dice cuáles son sus contenidos. Y además de que nos dicen cuáles son los aspectos que debe tener, por último nos da una rúbrica. Entonces ahí completamos el instrumento de evaluación. ¿Qué proponemos? ¿Cómo debe desarrollarse? Y cómo lo vamos a evaluar. Entonces ahí cumple con ese instrumento de evaluación. Y así, por supuesto, con todos los demás que nos permitan en ese proceso que sea integral y más si hablamos de bajo competencias, que esos son los aspectos, no solamente cómo aprendió, sino evaluar otros aspectos para la formación profesional integral donde aplica la ética. Entonces la educación ya trasciende hacia un nivel humano, donde no es solamente aprender por aprender, sino el aprendizaje hacia dónde más lo vamos a llevar. Entonces debemos educar seres humanos con valores, saber responder adecuadamente, saber trabajar colaborativamente, saber desempeñarse en el mundo, saber interactuar con los demás. Eso es muy importante. El nuevo aprendizaje de esa formación integral y que la llevamos más hacia las competencias. Y las competencias, ¿de dónde surgen? De un constructivismo, porque vamos llevándolo a un aprendizaje crítico a nuestros estudiantes, diferente de una educación tradicionalista, donde muchos aspectos son memorísticos y el docente es el dueño del conocimiento. Sencillamente nuestro estudiante se vuelve como una esponja, absorbe y absorbe conocimiento. Y de ahí en adelante nosotros los docentes pues no tenemos interés si él aprendió o no aprendió. Sencillamente aprobó o no aprobó. Siga al siguiente nivel. Constructivismo no. Te va a esa FPI que es formación profesional integral. Y la educación es eso, reitero, crear un ser humano de forma integral. Bueno, ahí los dejo entonces para que sigan leyendo, que podemos seguir charlando mucho tiempo más y ya vamos para las 2 horas. Muchas gracias por su participación. Estoy atento a cualquier inquietud. Si tienen algo, por favor, mencionarlo. Bueno, vamos bien entonces.
los escucho. ¿Algo para aclarar, Lorenzo o Daisy? Estamos bien, profe. Muchas gracias. Bueno, siempre a la orden para todos, ¿no? Estoy atento, recuerden los diferentes medios de comunicación. Bueno. Gracias. Sí, a la orden. A la orden para todos. Recuerden, no tengan temor, cualquier inquietud, pregúntenla. Recuerden que a veces una inquietud de alguno de ustedes es igual a la de otro, entonces la aclaramos. Bueno, espero que, como dice Diana, les quede claro también a todos. Recuerden, no importa, así que tengamos inquietudes, no dejen para lo último, adecuemos muy bien la agenda, a que vamos desarrollando poco a poco y vamos revisando. Si requieren una sesión adicional de aclaraciones, por supuesto la programamos. Estoy dispuesto a colaborarles. Bovier, tienes... Muchas gracias, profe. Siempre a la orden. Bueno, Gracias, profe, muy amable. sí, a la orden para servir. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias y buenas noches para todos. Muchas Buenas gracias, noches, feliz noche. Gracias igualmente, muy buena noche para todos. Que la pasen Hasta muy luego. bien. Hasta luego. Muchísimas Voy a pausar a Dani, tiene la mano levantada. Te escucho, Dani. Bueno, Dani, activa el micrófono. Bueno, ya salió. Bueno, voy a parar la grabación. Que estén muy bien todos.